Auditorio Nacional, para ir al Metro Valderas y para ir a La Bombilla, que está por Miguel Ángel de Quevedo e Insurgentes. Entonces, para gente que viene desde Toluca a estos lugares a trabajar, pues se les ha facilitado mucho la conectividad del transporte. Adelante. En cuanto al uso de la estación Santa Fe de la línea en general, comento lo siguiente. Tenemos para el 1 de septiembre, el domingo, tuvimos en general 20,079 pasajeros, el 2 de septiembre 20,388, el 3 de septiembre 20,119, el 4 de septiembre 20,437, es decir, hay una constante en el uso del tren. En el caso de los que llegan hasta Santa Fe, el 1 de septiembre, que fue domingo, y el primer día de funcionamiento general, tuvimos 8,579. Esto puede deberse a que fue estreno, a que era domingo. Ya lo vamos a verificar el siguiente domingo para ver qué comportamiento hay. Pero el 2 de septiembre tuvimos 6,180 pasajeros que llegaron a Santa Fe. El 3 de septiembre, 6,307. El 4 de septiembre, 6,533. Ya ayer ya estábamos arriba de estas cifras. Eso quiere decir que cada día ha venido subiendo gradualmente el número de pasajeros que llegan hasta Santa Fe desde Toluca, fundamentalmente, que es donde abordan los que vienen a Santa Fe. El tiempo de intervalo es de 15 minutos en la llegada de los trenes y viene mucha gente que vive en Toluca o en esa zona y trabaja en Santa Fe o que viene a realizar otras actividades en la Ciudad de México, en otros puntos. Adelante, por favor. Ha habido de parte del personal del gobierno de la Ciudad de México, fundamentalmente a partir de la Secretaría de Movilidad, entrevistas con la gente, contacto directo con la gente para saber cómo ve el servicio, si lo siente satisfactorio. Hay una serie de preguntas que se hacen, sobre todo para ver si hay algo que mejorar y para saber cómo está funcionando. La gente ha reportado satisfacción con el servicio, es más, podemos decir, esto puede ser un poco subjetivo, pero es real. La gente está muy contenta con el servicio que brinda el tren interurbano El Insurgente y vino a resolver un problema muy importante para mucha gente, le acorta los tiempos, le da comodidad, le da más seguridad y bueno, esto lo vamos a ver ahorita en unas entrevistas con la propia ciudadanía, con los usuarios, usuarias del tren. Podemos decir, señor presidente, que ha sido bastante satisfactorio para la gente la apertura de esta parte del tren interurbano El Insurgente con su llegada hasta Santa Fe. Al llegar a Santa Fe se conectó con la Ciudad de México, porque estaban las estaciones Sinacantepec, Toluca, Metepec y Lerma, solo Estado de México, y aquí ya está conectado con la ciudad. Y en efecto, como dijo el presidente, siguen las obras hasta Observatorio, ahí se siguen realizando, es de ahí de Santa Fe a Vasco de Quiroga a Observatorio y van bastante bien. La perspectiva es que se puedan terminar al finalizar este año. Si podemos ver el video, por favor. Pues es una obra fantástica, sobre todo que va a beneficiar a muchísima gente. Servicio muy eficiente, ¿no? Todo a la perfección. Muy bien servicio, muy rápido, nos evitamos todo el tráfico que hay. Viene bien cómoda uno, no como los camiones, nomás vienen unos angoloteando cuando vienen llenos. No, sí les recomiendo la mera verdad, como las otras personas que se subieron antes que nosotros nos recomendaron. Sí, también les recomendamos que se suban, tengan esa experiencia que hay en México. En el autobús, pues 1:30, 1:75. ¿Y ahorita cuánto estás haciendo? No, pues ahorita me aventé como media hora, menos de media hora. Pues más de una hora más, si ahí está el tráfico hasta de veces 1:30, 2 horas, depende cómo esté el tráfico. Pero sí ya vimos que sí hay, y eso es buenísimo también, porque ya tampoco vamos a estar batallando. Nada más salimos, nada más vemos de dónde está y vámonos. Pues me parece bien y que es más seguro más que nada. Pues para venir a comprar, venimos a comprar aquí en la Merced. Nos va a dar buen servicio, pues está bien, nos hacemos menos tiempo. Fabuloso, porque ya no anda cargando uno el dinero y es una grandísima ventaja utilizar la tarjeta. Cosas que no se habían visto acá en pasados sexenios, como ahorita. Ay, claro, yo ahorita que regrese a la Ciudad de México voy a empezar a decirles a todas las personas que conozco, incluso en Toluca, que vengan a conocerlo. Estuvo muy bonito, la verdad no nos lo esperábamos. Considero como sinceramente, de primer mundo, o sea, muy bueno el servicio. Fue muy agradable, el paisaje es muy lindo, es muy diferente a cuando uno se sube en el camión. Muy bien, el espacio está muy bien. Nosotros, como somos personas altas, el espacio se siente bien. Sobre todo para las personas que van a trabajar, es mucho mejor
el tramo del tiempo. Algo que como turista me llamó la atención y me gustó mucho fue las bellas panorámicas que se pueden disfrutar. Una música muy, muy agradable, también instrumental, muy típica mexicana. Incluso la música que se puede escuchar dentro del tren, pues es también algo muy agradable a los oídos. Bien, nosotros venimos de aquí del Metro Valderas y no sabíamos que llegaba acá y tuvimos que dejarlo allá en adelante de la Plaza Santa Fe. Entonces venimos caminando, pero ahorita de la salida aquí está perfecto. Se me hizo algo muy, muy práctico en tiempo y por supuesto en costo. Algo muy cómodo. Es muy bueno, porque hay veces que no trae uno tanto cambio o algo y ya sí le puedes recargar. Es muy buena opción, ¿no? Yo siento que es buena opción, porque es un universal, se puede decir, para todo. Pues es benéfico para quienes ya poseemos esa tarjeta y podemos hacer los transportes más ágiles. Bueno, presidente, ha estado muy bien, funcionando muy bien el tren a lo largo de todos estos días y ahí estamos presentes para estar verificando que siga así. Muy bien, vamos, empezamos contigo. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los presentes. Elideth Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, así como del canal de YouTube Animales con Derechos, Uniendo Causas, Conectando Derechos. Señor presidente, hoy traigo una muy breve pregunta. También quedé de traerle copia de la foto donde le dedica su libro a Gustavo Petro. Si me permite, haré una invitación a asistir al Complejo Cultural Los Pinos, residencia oficial del Pueblo de México, así como dar lectura a una carta dirigida a usted. Señor presidente, el 31 de julio de 2023, usted se comprometió a emitir un decreto para declarar en México el Día por la No Violencia contra los Animales, por ser este un tema de interés común fundamentado en la ética, la ciencia y el derecho. El 3 de abril y el 24 de junio de 2024 ratificó su compromiso. ¿Contaremos con ese decreto, señor presidente, antes de que termine su administración? Bueno, enviamos la iniciativa de reforma para evitar el maltrato a los animales. Está entre las 20 iniciativas que envié al Poder Legislativo. Si hace falta, también el decreto, pero si está en la Constitución, ya se puede hacer una ley secundaria, una ley, y eso tiene más valor legal que un decreto, pero de todas maneras lo vemos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, me comprometí a entregarle una foto de fecha 27 de marzo de 2014 cuando unos amigos activistas colombianos le pidieron una dedicatoria para Gustavo Petro en uno de los libros de su autoría. Petro había sido destituido temporalmente como alcalde de Bogotá en ese momento. Recordemos nuevamente la dedicatoria. Para Gustavo Petro, con mi solidaridad, cuando uno lucha por causas justas, no importan los cargos. Lo más importante es no claudicar, lo más importante es seguir en cualquier trinchera por la verdadera democracia, por la honestidad y la justicia. Aprovechamos para enviarle desde el Movimiento Conciencia una felicitación al presidente Gustavo Petro por la abolición de las corridas de toros en Colombia. Erradicar la tortura, cualquiera que sea la víctima, el respeto a la vida y la evolución ética y moral no tienen fronteras. Nos sumamos a esa gran victoria que nos reivindica como humanidad. Le dejo copia de la foto a Jesús. Le platico, señor presidente, que el Festival Cultural y Académico por los Derechos de los Animales y contra la Violencia tendrá lugar del 21 al 29 de septiembre en el Complejo Cultural Los Pinos. En ese marco se inaugurará la exposición del primer certamen fotográfico, documental y artístico que consolida un nuevo género fotográfico por los derechos de los animales. Se abrirá la conversación y nos acompañarán grandes personalidades, tanto de la política como de las artes y la academia. Algunas de estas distinguidas figuras son miembros de la red de artistas e intelectuales por la abolición de la tauromaquia, quienes ya han concretado y siguen gestionando donaciones de colecciones de arte al pueblo de México, como la colección de arte prehispánico de la familia Maldonado Anzo. También en Los Pinos se inaugurará la exposición de cartones antitaurinos, El Mundo Dibujando por la Abolición, derivados de una convocatoria hecha por el Movimiento Conciencia en el año 2015, la cual reunió a más de 50 países y congregó a decenas de artistas del dibujo y la ilustración. El éxito de este certamen se debió al acompañamiento de nuestro entrañable Rius, que en paz descanse, embajador de buena voluntad del Movimiento Conciencia, pero también al apoyo del Chamuco y los Hijos del Averno y de Cartoon Club, Club de la Caricatura Latina. Queremos recordar con esta muestra a uno de los fenómenos culturales más importantes de México, al caricaturista, historietista y escritor mexicano Eduardo del Río Rius, quien nos dejó un enorme legado, más de un centenar de libros, entre ellos Toros sí, Toreros no, publicado en 1990. Ojalá quieran acompañarnos los moneros. Y si me permite, le daré lectura a la carta que le envía el Movimiento Conciencia.
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, presente. Estimado señor presidente, el objetivo de la siguiente misiva tiene una razón histórica: el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de protección y cuidado animal. Cuando esta sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, se habrá dado un paso evolutivo sin precedentes en nuestro país. Señor presidente, como usted suele hacerlo de la mano de la gente, nos dio la oportunidad de cimentar en este espacio una agenda por los animales a través de un diálogo circular, preponderando, como siempre, el interés por el bien común. Escuchó con atención, paciencia y respeto cada argumento y exposición del Movimiento Conciencia. Gracias a ello, nos abrieron las puertas representantes de la cultura, seguridad pública, medio ambiente, educación y de otras instancias dependientes de estas. Pero también abrió su corazón mucha gente. En este espacio le entregamos y encomendamos nuestro proyecto contra la crueldad animal, que consistía en la urgente necesidad de incluir a los animales en nuestra Carta Magna. Un sueño casi hecho realidad que facultará al Congreso de la Unión para expedir una ley general de bienestar y protección animal. Se prohibirá su maltrato, así como se educará en la empatía hacia los animales a las nuevas generaciones. Diversas asociaciones habíamos luchado por incluir a los animales en nuestra Constitución por medio de múltiples acciones emprendidas al hilo de los años. Algunas iniciativas recientemente impulsadas por distintos grupos parlamentarios de ambas cámaras se encontraban rezagadas y congeladas. Nos sentimos entusiasmados de que la reforma constitucional que se construyó entre el Ejecutivo y el Movimiento Conciencia facilitará el tortuoso camino de los activistas que luchan contra la crueldad animal sin distinción de especie. Asimismo, le haremos honor a los que por siglos nos legaron su pensamiento animalista. También se hará menos difícil la travesía de los rescatistas y protectores que por su nobleza y sensibilidad han dejado su vida, su patrimonio y su salud, al no ser indiferentes al sufrimiento de un ser vivo deambulando, abandonado, hambriento, enfermo y mutilado en las calles. Esperamos que pronto se les haga justicia a ambos, tanto a los rescatistas como a esos animales. El siguiente paso será que los animales sean considerados sujetos de derecho, como ya lo son en el marco legal de otros países. Hay mucho por hacer y afortunadamente también en esta lucha hay relevo generacional, aunque todavía anónimo. Los derechos de los animales debería ser un tema prioritario en la agenda pública, porque a través de ellos podríamos construir un ambiente sano para todos, desde la perspectiva del respeto al prójimo, del cuidado al medio ambiente, de la salud, la seguridad y protección ciudadana y de los valores humanos. Tenemos muchos agradecimientos y es ingrato darlos porque siempre faltará alguien. Las grandes batallas solo se ganan a través de la labor en equipo, pero no podemos dejar de mencionar en este concierto de concordancias y convicciones a la secretaria de Semarnat, María Luisa Albores, a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, a la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, a la maestra Delfina Gómez, gobernadora constitucional del Estado de México, a la exdiputada Adriana Bustamante, al exdiputado Mauricio Cantú, al director responsable de los libros de texto, Marx Arriaga, y a tantos y tantos colaboradores y organismos dependientes de ellos, por supuesto, al equipo de comunicación social de la Presidencia, porque todos ellos saben que este gran paso abona a la lucha social, al progreso moral y a la construcción de paz. Aprovechamos igualmente para pedir una disculpa a todos los colegas periodistas por su paciencia y por abusar muchas veces de su tiempo, pero era necesario dar contexto a un tema tan minimizado y poco conocido en su esencia. Es verdad que quedaron muchas peticiones y resoluciones en el tintero, señor presidente, pero a cambio usted nos proveyó de una caja de herramientas para poder trabajar con más fuerza y precisión. El Movimiento Conciencia le confió un proyecto y usted generó una conciencia en movimiento. Confiamos en el segundo piso y, como usted mismo dijo, creo que nos llevaremos bien con la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, porque nuestra lucha también, lo reiteramos, es por la justicia. Gracias, señor presidente. Le deseamos en esta nueva etapa de su vida a usted y a su familia siempre mucho, pero mucho amor, salud y felicidad, porque solo siendo buenos podemos ser felices. Atentamente, Movimiento Conciencia, Fundación Internacional por el Reconocimiento de la Conciencia y de los Derechos de los Animales. ¿Algún comentario, señor presidente? Así. Igualmente, señor Un abrazo. presidente. Igualmente, señor presidente, y a toda su familia. Muchas gracias. Y a su hijo, que estoy seguro que el pequeño lo motivó mucho y lo sensibilizó mucho. Sí, muchas gracias. Adelante. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, el día de ayer nos enteramos que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió un recurso impulsado por la Asociación Civil JUFET, que es esta asociación de jueces y magistrados que se están oponiendo sistemáticamente a la reforma judicial y que son los mismos que están promoviendo el paro de labores, que para algunos juristas es ilícito porque no forma parte de los derechos laborales
laborales para jueces y magistrados y en este caso también ministros que están también en paro solidario. Preguntarle, presidente, sobre este tema porque este recurso lo que busca es una consulta a ministros y ministras de esta Suprema Corte para que decidan si la Corte puede frenar el proceso legislativo, es decir, que se ordene al Congreso de la Unión ya no discutir la reforma al Poder Judicial. Preguntarle su opinión, sobre todo entendiendo que usted aquí en esta misma conferencia matutina hace unos meses había denunciado un intento de golpe de Estado técnico que también provenía de ese Poder Judicial en el contexto de las elecciones del 2 de junio, bueno, del pasado 2 de junio, y como parte de toda una estrategia que ha orquestado pues este Poder Judicial capturado por no solo el conservadurismo, sino sobre todo por sectores económicos muy poderosos y que siguen en esta misma maquinación. Entonces, su opinión, presidente. Gracias. Bueno, yo siento que no tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial. No hay ningún fundamento constitucional. Sería pues una arbitrariedad y esto pues afectaría la vida pública, afectaría desde luego lo que debe ser un auténtico Estado de Derecho. Sería como optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses, en sus privilegios y que son partidarios de la corrupción abiertamente. Entonces no creo que eso prospere porque alguien en el Poder Judicial, no uno, espero que varios, en especial en la Corte, reaccionen, como sucedió cuando en efecto turnó la presidenta un recurso que no le correspondía para interferir en la decisión autónoma del Tribunal Electoral. Y un ministro argumentó de que no era función de la Corte intervenir en lo que corresponde al Tribunal Electoral. Pero ahora está peor, porque es la intervención de la Corte o pretender que la Corte o el Poder Judicial detenga un proceso que de acuerdo a la Constitución corresponde en este caso al Ejecutivo y al Legislativo, porque el Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas de reforma a la Constitución, que es lo que hicimos, y quien aprueba o desaprueba ese proyecto, esa iniciativa, es el Poder Legislativo. No puede hacerlo el Poder Judicial, no es esa su función, sería pues una intromisión burda, más que un exabrupto. No creo por eso que prospere ese propósito. Y aprovecho también para hacer un llamado a los legisladores. Como nosotros enviamos la iniciativa sobre reforma al Poder Judicial, porque estoy viendo que hay mucha presión sobre los legisladores. Veo que Claudio X González, que es como el jefe de la mafia del poder, el defensor principal de los intereses de las minorías corruptas del país, está abiertamente hablándole a los senadores para que voten en contra de la reforma. Quiero dirigirme a los senadores con todo respeto para que actúen con independencia, con libertad y que pongan por delante del interés personal, del interés partidista, el interés del pueblo y el interés de la nación. No le conviene a México mantener un poder judicial sometido a la delincuencia. El poder judicial está podrido, invadido por la corrupción. No se imparte justicia en beneficio del pueblo de México. Es un poder secuestrado, tomado al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Es un poder de las minorías, está más que demostrado. Aunque hay excepciones, predominan los jueces corruptos, magistrados, ministros. No es posible que se defienda eso. ¿Por qué no apostar
a renovar el Poder Judicial, a limpiarlo de corrupción, a purificarlo para que exista un auténtico Estado de Derecho. Van a seguir defendiendo a las empresas extranjeras que vienen a saquear, a robar, a afectar la economía de los mexicanos. Van a seguir representando esos intereses, porque eso está demostrado. Nos cancelaron leyes que era para seguir garantizando que no aumente el precio de la luz, porque quieren, a como dé lugar, que sigan las empresas extranjeras dominando, acabar con la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, para dejar en estado de indefensión a los consumidores y que puedan cobrar la luz al precio que se les dé la gana. Eso es lo que quieren seguir manteniendo, el seguir con los sabadazos, el que tiene dinero para comprar su inocencia, no pise la cárcel o sea liberado los fines de semana, como lo hacen. ¿Cuántos jueces están en la cárcel? Magistrados, ministros, en años, 20, 30 años, no se juzga a un solo integrante del Poder Judicial. ¿Vamos a seguir con eso? ¿Eso es lo que van a defender? No hay ningún problema. Nosotros estamos acostumbrados a luchar por nuestros ideales, por nuestros principios, por causas justas, y estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Pero va a quedar muy claro quiénes se oponen a combatir, a erradicar, a desterrar la corrupción de nuestro país. Eso que es el cáncer que más daña la vida pública de México. Entonces, esto lo expreso porque estoy viendo de que Claudio X González llamándoles, a ver, defínanse, sí, presionándolos, pero lo está haciendo de manera abierta. ¿Y quién es este señor? Pues un representante de los que se sentían dueños de México, los que llevaron al país a la decadencia, los que empobrecieron a la mayoría de los mexicanos, los que se dedicaron a saquear al país desde la época de Salinas. Su padre fue asesor económico de Salinas, siempre el dirigente de estos traficantes de influencia. Y quieren continuar con lo mismo. Es interesante que se hable sobre esto y también que no manipulen. Es lamentable el papel de la mayoría de los medios de información convencional, toda la campaña de desinformación, de mentiras, de calumnias. Ayer saqué lo del reloj, pero luego me di cuenta, tiene como 250 vistas la mentira. Sí, pero ponlo, que cuesta 140, ya lo actualicé porque 117,000 pesos. Entonces cuando me lo regalaron costaba $120, $125. Me lo trajeron de San Francisco, $125, hace más de 6 años. O sea que son como 4,000 pesos de ahora. Digo, no, menos. Pero lo que me llamó la atención, mire, 49,000.7, 250,000 reproducciones. Sí, sí, pero lo que también me llamó mucho la atención es que el que saca esto, a ver si lo pones completo, es hijo del finado Amado Avendaño y de Conchita, también finada, que eran zapatistas, y él terminó siendo un defensor del bloque conservador. Una pena, porque él es el que pone el texto del zapatismo al conservadurismo. ¿No tienes el nombre? Porque me puse a ver y es de los más tenaces opositores a la transformación. Sí, ahí está, de la Marea Rosa, ¿no? O sea, es muy importante que todo esto se ventile, se sepa, ayuda, ¿no?, a entender cómo los extremos se tocan. Bueno, adelante. Y ya también tomé una decisión para ustedes, porque tengo otro, no tan bueno como este, pero tengo otro. Sí, se los lo vamos a rifar aquí entre ustedes, el último día, así me lo aceptan. O sea, todos los que han venido a que agarren su número, no, nada más los que han estado desde el principio en las mañaneras, que se han desmañanado, su número, y se lo entrego aquí lo sacamos.
el último día, que va a ser el lunes 30 de septiembre. Ya. ¿Y los tamales? Bueno. Presidente, en este mismo tema, preguntarle, porque ya se presentó una iniciativa en el Senado de la República para extinguir este privilegio de las pensiones vitalicias a los ministros y ministras en retiro. Pues se sabe que no solo es el caso de Diego Valadez, sino también, de acuerdo con información de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, otros, son más de 30 los que reciben esta pensión vitalicia, incluidas 13 viudas. Pero también otro que llama la atención es el caso de Eduardo Medina Mora, quien fue titular del CISEN, bueno, entre otros cargos que tuvo en la vida pública, y que salió de este cargo a los 4 años, 4 meses, justamente por un tema de presunta corrupción, que no era su patrimonio acorde con sus ingresos. Él también forma parte de esos privilegiados. Preguntarle si no es tiempo también de revisar las otras pensiones vitalicias que tienen este cariz de privilegio. Por ejemplo, en el Banco de México se le sigue pagando una pensión vitalicia a Ernesto Zedillo y a otros exfuncionarios de ese nivel, y en NAFIN se le paga a José Ángel Gurría también una pensión vitalicia. Si no es momento de revisar estos privilegios de forma pareja y contundente para acabar con pues este dispendio del dinero público. Bueno, nosotros vamos a terminar de impulsar las 20 iniciativas de reforma y faltan, desde luego, otras que se tienen que llevar a cabo para ir corrigiendo todo lo que se impuso durante el periodo neoliberal, porque el neoliberalismo, cuando menos en México, sin duda, es sinónimo de corrupción, porque fue llevar a cabo reformas a la Constitución del 17, que tenía una orientación social, de justicia social. Es la primera Constitución que establece los derechos sociales en el siglo XX, la primera Constitución en el mundo. Y en el periodo neoliberal la modifican, la reforman y le quitan su esencia popular y revolucionaria. No voy a dejar de mencionar que todas las reformas que hicieron en el periodo neoliberal fueron para perjudicar al pueblo y para beneficiar a una minoría, para legalizar el saqueo, el robo, la corrupción. Es más, ahora mismo lo podemos ver, para que tengamos una idea del por qué se requiere llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y otras, para devolverle a la Constitución lo que fue en sus orígenes, la ley de leyes que procuraba la justicia, la igualdad, la libertad, la democracia, la soberanía. A ver si no pones de favor, Jesús, todas las reformas que se hicieron en el periodo neoliberal, las tenemos por ahí en mi último libro, un repaso, y me gustaría que me dijeran cuáles reformas ustedes conocen que se hayan hecho en beneficio del pueblo. Entonces, hace falta más, hemos avanzado. Bueno, ni siquiera estaba en la Constitución, o mejor dicho, se quitó de la Constitución el que la corrupción era un delito. Se reformó con Salinas el Código Penal, pero lo más reprobable es que se reforma el Código Penal para que no se considere como delito la corrupción y al mismo tiempo se empieza a hablar de que se va a crear un organismo anticorrupción, de estos organismos autónomos que sirvieron nada más de parapeto, de pantalla. Incluso hasta se legisló para crear la Fiscalía Anticorrupción, pero no era delito la corrupción. Y qué casualidad que se modificó el Código Penal en 1994, con Salinas, y así todos los cambios. Pero ahora, pues los del Poder Judicial ya ni siquiera se apoyan en la Constitución, en las leyes que ellos ajustaron en favor de los intereses minoritarios, sino ahora sin ley, sin tener facultades, quieren imponerse y detener todo un proceso democrático en el país, porque la gente, la mayoría, quiere participar democráticamente y quiere elegir a los jueces y quiere elegir a los magistrados y quiere elegir a los ministros. Y se oponen a eso
No quieren que la gente participe. ¿Tienen algo de eso? De las 2 páginas del sí, libro. Las 2, desde el principio. Desde que entra Salinas. Estás desde antes. Miren, lo voy a leer. Otro hecho relevante es que desde el gobierno de Salinas se llevó a cabo en la práctica la fusión del PRI y del PAN, que en esencia representan los mismos intereses. Esto ya está internalizado, es de dominio público. Para demostrar esto último, porque todavía hay escépticos que se hacían o estaban dormidos, conviene subrayar que durante el periodo neoliberal los legisladores del PRI y del PAN, que se autodenominaban representantes populares, aprobaron reformas a la Constitución y a las leyes solo en beneficio de una minoría y en detrimento de la mayoría del pueblo y de la nación. Veamos la complicidad del PRI y del PAN reflejada en estas modificaciones a la Constitución y al marco jurídico para legalizar el influyentismo, las injusticias y la corrupción. En mayo de 1989, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo 89-94, que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. Aquí empieza la piñata. Entregaron cientos de empresas, entregaron Teléfonos de México, entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, privatizaron el ejido. Todo eso contrario a lo que establecía en su origen la Constitución del 17. El 27 de junio de 1990, ambos partidos reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y de crédito. Esa fue una reforma. El 6 de enero de 1992 modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. Acabaron con la propiedad social, con la propiedad comunal, con el ejido, modificando el 27 de la Constitución. El 6 de mayo de ese mismo año, los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la explotación de oro, plata y cobre. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada. Es decir, llegaron a entregar en el periodo neoliberal más de la mitad de nuestro territorio para la explotación minera. Ni en el porfiriato se enajenó tanto suelo patrio. Derogaron el impuesto a la extracción de minerales, es decir, quitaron los impuestos a la extracción de minerales, algo que no sucede en ningún país del mundo, el que no cobren impuestos por la extracción del oro y de la plata. Pues eso se hizo en este periodo neoliberal. Esto ya se corrigió. Ahora sí tienen que resolver. ¿Saben qué logramos en el sexenio? Nada más por el cobro de extracción de minerales, sin modificar la ley, como 40,000 millones de pesos. ¿Para qué sirvieron esos 40,000 millones? Fueron esos 40,000 millones, los dedicamos a darle mantenimiento a 175,000 escuelas públicas. Se les entregó ese dinero a las sociedades de madres, de padres de familia, para que le dieran mantenimiento a las escuelas públicas. Esto no ingresaba por estas modificaciones a la hacienda pública. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada, derogaron el impuesto a la extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. Vendieron en la época de Salinas Cananea, en Sonora. Además, en ese sexenio entregaron 6,600,000 hectáreas. 6,600,000 hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a 3 consorcios del país. El 22, aquí miren, en 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas. Muchos ejidatarios, pequeños propietarios, ni siquiera saben todavía que ya lo que está debajo de sus tierras ya fue concesionado para la explotación minera. Nada más que ya nosotros no hemos dado ninguna concesión y como se cobran ya los impuestos, al contrario, están devolviendo los títulos de concesión, que además se usaron para la especulación financiera, porque ¿cuándo van a terminar? ¿Cuándo terminarían de explotar 90 millones de hectáreas en minería? Nunca. Casi la mitad del país, que tiene 200 millones de hectáreas, el territorio nacional, entregaron 90. Pues ¿cuándo terminan? Nunca. ¿Qué hicieron? Recibieron las concesiones y se dedicaron a la especulación financiera.
ni siquiera invirtieron nada, un poco lo que sucedió cuando entregaron las concesiones para la explotación del petróleo con la llamada reforma energética. 110 contratos entregaron con el licenciado Peña Nieto. ¿Saben cuántos de esos 110 contratos están produciendo? Tres. Eso fue el resultado de la llamada reforma energética en materia de petróleo. Decían que iban a extraer hasta 3 millones de barriles diarios. ¿Saben cuánto se está extrayendo de los 3 campos exploratorios privados? 30,000 barriles diarios. Ni siquiera en el Porfiriato se llevó a cabo una enajenación tan descarada de solo padre. El 22 de diciembre de 1992, los legisladores del PRIAN aprobaron la reforma a una ley secundaria. Esto es interesante para lo que hablan de legalidad, los constitucionalistas, que nunca dijeron nada. Se reformó una ley secundaria, no la Constitución, el 22 de diciembre de 1992, en contra de la Constitución, que permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. No podían hacerlo. Estaba limitada la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad como empresa pública. Y aquí abrieron. En ese entonces echaron a andar una campaña en los medios, que siempre han sido alcahuetes de estos corruptos, amenazando, difundiendo miedo de que nos íbamos a quedar sin luz y que era necesario privatizar. Al grado que cuando llegamos, solo el 38% de la energía eléctrica, después de esto, avanzaron tanto en la privatización que ya la Comisión Federal solo generaba el 38% de toda la energía eléctrica que se consume en el país. Ahora ya recuperamos, ya se rescató la Comisión Federal de Electricidad y hemos garantizado que no aumente el precio de la luz. Hoy tales empresas venden a precios elevadísimos a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares. En ese entonces, cuando escribí 46% de la energía eléctrica que se consume en el país. Con la nueva política energética puesta en marcha por la Cuarta Transformación, se está incrementando la capacidad de generación de las plantas del sector público y se detuvo el aumento en las tarifas, ya lo expresé. El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3º constitucional para limitar la gratuidad de la educación solo a nivel de primaria y secundaria y se dejó al mercado la educación media superior y la educación universitaria. Desde entonces, alrededor de 300,000 jóvenes eran rechazados año con año en su intento por ingresar a la educación superior, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, con el pretexto. ¿Qué estamos pagando ahora por esto? Por esta política de privatizar la educación. No tenemos en México los médicos ni los especialistas que requiere el país, porque se rechazaba a los jóvenes que querían estudiar medicina. Hasta ahora es que estamos abriendo más escuelas de medicina, de enfermería, pero tenemos que contratar médicos especialistas para poder cubrir toda la demanda de salud del país, sobre todo para garantizar que haya especialistas en los hospitales más apartados de México. Pero todo esto significó reformar la Constitución. El 18 de marzo de 1895, la mayoría del PRI, 1995, la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA del 10 al 15% para los jóvenes. Además, que vean una foto, una roqueseñal. ¿Mande? Ampliamos, o sea que empieza arriba. Pues, el 12 de mayo. Del 10 al 15, el aumento del IVA. Díganme, o sea, luego me van no ustedes, va a quedar de tarea que nos digan cuáles fueron las reformas a la Constitución en beneficio del pueblo durante el periodo neoliberal, por la nostalgia, ¿no?, que prevalece. ¿Quién quiere que regrese esto? El 12 de mayo de 1995, el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras. Es la privatización de los ferrocarriles nacionales que llevaban siglo y medio. O sea, acabaron. A ver la roca. Mira, eso no la puedo hacer yo. Pero no, déjala. Es que ahorita, a favor, 290, en contra 173, que hablan, ¿no?, ahora de la aplanadora. Este señor fue gobernador de Nuevo León y participó en el fraude cuando nos robaron la presidencia en el 2006.
siendo del PRI, le ayudó al PAN. Y ya luego el PAN le ayudó al PRI cuando el licenciado Peña Nieto. Todo esto para los jóvenes, ¿no? Porque hay mucha desmemoria. Miren lo que decía Zedillo, que eso estaba de moda en ese entonces. No me ha temblado la mano para tomar las decisiones que salvarán la economía. Tenían otra, tenemos que ajustarnos el cinturón. Y siempre el que se ajustaba el cinturón o al que se le ajustaba el cinturón era el pueblo. El gobierno no se ajustaba el cinturón. Entonces, con Zedillo es que desaparece, por poner un ejemplo. La Suprema Corte quitan a todos los ministros de la Corte y los manda a su casa, pero con una pensión vitalicia de 250,000 pesos mensuales. A esos no se apretaban el cinturón. Adelante. Entonces, se privatizan los ferrocarriles. Tan descarado fue este atraco que al terminar su sexenio, el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor del Consejo de Administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país. O sea, termina, les entrega los ferrocarriles, termina su mandato y se va a trabajar a esa empresa extranjera. El 23 de mayo de 1996, legisladores de ambos partidos aprobaron la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, las AFORES, lo cual permitió entregar el manejo de las pensiones a operadoras financieras privadas nacionales y extranjeras, administradoras de fondos para el retiro, AFORES, y con ello la administración sin transparencia, con altos costos por la operación y baja rentabilidad a los derechohabientes. Sobre esto lo corregimos ya, porque las comisiones que le cobraban a los trabajadores por manejar sus pensiones eran de las más altas del mundo. Y hicimos una modificación a la ley y logramos reducir el cobro de comisiones. Y desde que se redujo el cobro de comisiones, han habido ahorros, a ver si no me equivoco, como del orden de 30,000 millones de pesos en favor de los trabajadores. Lleva 2 años de aprobada esa ley, creo que 3, fue en el 2020. Esto lo corregimos. Sí, los costos de la intermediación se redujeron, pero no solo eso, ya se creó el Fondo de Pensiones del Bienestar, porque esta reforma significó de que un trabajador no se iba a jubilar con el 100% de su sueldo, sino con el 30% de su sueldo. Por eso, díganme qué reformas fueron para beneficiar al pueblo de México durante el periodo neoliberal. El 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, de 1998, diputados del PRI y del PAN aprobaron el FOAPROA, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. En la actualidad, al 31 de diciembre de 2018, esta deuda rebasa el 1.200.000 millones de pesos. Y de 1995 al 2018 se han destinado solo para pagar intereses más de 800,000 millones de pesos del presupuesto nacional. La pregunta es, ¿estos recursos hubiesen, o mejor dicho, la observación es, nada más con el pago de estos intereses, 800,000 millones de pesos, hubiese alcanzado para impulsar actividades productivas, crear empleos y promover el bienestar del pueblo? Se ha pagado de intereses, porque esto es hasta el 18, como 1.300.000. Es la suma de lo que se invirtió en el Tren Maya, en el tren del Istmo, en la refinería de Dos Bocas, en el aeropuerto Felipe Ángeles, y sobra, para que vean lo que significaron estas reformas. Sí, estamos hablando nada más de intereses, porque son alrededor de 40-50,000 millones de pesos por año de pago de interés, para salvar a los de arriba y convertir las deudas de ellos en deuda pública. Cuando esto, estábamos nosotros en la oposición, luchábamos solos. ¿Ustedes creen que Televisa, o Azteca, o Imagen, o El Reforma, o Excelsior, o Milenio, o Universal defendieron el interés general, el interés del pueblo? Nada, apoyaron este robo. Por eso siempre hablamos de delincuencia de cuello blanco, porque ya nos tenían también mal acostumbrados, o ya nos habían metido en la cabeza de que el ratero, el ladrón, era el que se robaba una gallina, que se robaba un cilindro de gas, que se robaba una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad, los saqueadores de México. El 8 de diciembre, mande, a ver,
Estas eran las comisiones. Y aquí empiezan la reforma. Y miren lo que han bajado. Y esto es lo que han ahorrado. Yo decía 30,000, no, son 166,000. Ah, sí, pero el 24, sí, no, 41,000. Sí. Pero fíjense, cuando tomamos la decisión, dijimos, vamos así cobraban. Y los más bajos entonces eran Chile, Estados Unidos y Colombia. Entonces dijimos, vamos a poner una fórmula que tiene la ley equivalente a la media de lo que cobran en Chile, Estados Unidos y Colombia. Y este es el resultado. Robo se llama eso, en despoblado, a la vista de todos. ¿Cuándo los medios informaron sobre esto? ¿Cuándo el Poder Judicial, los jueces, los magistrados, los ministros intervinieron? Y claro que habían amparos y controversias y siempre las rechazaban. Ahora vamos a verlo, continuamos. 12 de diciembre. Lo del FOBAPROA, sí. Ya lo dije. Así lo debemos hacer. 8 de diciembre. Aquí el 8 de diciembre del 2005, ya durante el foxismo, PRI y PAN reformaron la ley del impuesto sobre la renta para conceder a las grandes corporaciones económicas financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. Y esto implicaba mantener la condonación de impuestos. ¿Cuánto tiempo engañaron de que los que se buscan la vida como pueden, los ambulantes, los que ponen un pequeño negocio, eran los causantes de que no se recaudara, de que no se lograran finanzas públicas sanas, fuertes? ¿Cuánto tiempo engañaron diciendo eso? Que había que aumentar el padrón de contribuyentes, cuando lo que sucedía es que los de arriba no pagaban impuestos, se les condonaba el pago de impuestos. ¿Quieren que pongamos la lista de cuánto condonaban y a quiénes? ¿La pones? Por eso es el enojo, pero ofrezco disculpa. Antes de que busquen eso, a ver, miren, los que no pagaban. Grupo Televisa, condonación en 2 sexenios, 20,488 millones de pesos. Banamex, 15,880. No es un banco que tiene utilidades de miles de millones, que le condonan los impuestos, cuando todos pagamos, hasta la gente más humilde paga impuestos, porque cuando se compra una mercancía se tiene que pagar IVA, ahí va un impuesto, pero acá condonación. Cemex, 12,775 millones. Grupo Carso, 10,292. Grupo Salinas, bueno, ICA, 7,827. Grupo Salinas, 7,775. Inbursa, 7,344. General Motors, 6,230. Alfa, 4,090. Volkswagen, 4,058. Ya, ¿para qué le sigo? Pues esto ya se corrigió, porque logramos, cuando todavía no estaban tan descarados los legisladores del bloque conservador defendiendo intereses como están ahora, todavía pudimos hacer una reforma al artículo 28 de la Constitución y se prohibió la condonación de impuestos. ¿Eso qué nos ha permitido? Pues que ha aumentado la recaudación como nunca, porque ya no hay estos privilegios. Claro, pues como los señores estaban en el paraíso fiscal, ahora están enojados, ¿no? Adelante, ya terminamos. El 8 de diciembre, ¿no? Una vez consumado el fraude electoral del 2006, ¿sí? El 22 de marzo de 2007, priistas y panistas modificaron la ley del ISSSTE. Lo mismo que hizo Cedicho con la ley de los trabajadores, hicieron para los trabajadores al servicio del Estado. También privatizaron sus pensiones. Esto también ya se corrigió con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque un trabajador, un oficinista al servicio del Estado, de acuerdo a esta ley de Calderón con la maestra del Bester Gordillo, un trabajador al servicio del Estado se jubilaba o se iba a jubilar con el 30% de su sueldo. Ahora ya no, ahora va a recibir el 100%. Esto aplica también para maestros y aplica para todos los trabajadores al servicio del Estado, lo que se hizo. Adelante. El 13 de septiembre de 2007, los mismos legisladores aprobaron un paquete fiscal que incluyó la creación de impuesto empresarial a tasa única y esto por depósitos en efectivo. Esto ya se modificó. El 24 de octubre de 2008 aprobaron la Ley de Petróleos Mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados, así les llamaron, a empresas privadas nacionales y extranjeras para la explotación del petróleo.
son concesiones exclusivas hasta por 25 años mediante la asignación de áreas o bloques del territorio. Aquí está, mire. Por cierto, la Suprema Corte convalidó esa reforma, y rechazó una controversia constitucional presentada por 5 presidentes municipales alegando que carecían de interés jurídico en el tema. También resolvió improcedente un juicio de inconstitucionalidad interpuesto por legisladores progresistas. Ahí sí no prosperaba nada, no había ningún recurso de inconstitucionalidad que fuese aprobado, como en los últimos tiempos. El 30 de noviembre de 2012, sí, siguiendo la cronología de la ignominia, recordemos que mediante un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre de 2009, los diputados del PRI y del PAN aprobaron la ley de ingresos en la que aumentaron el IVA del 15 al 16%. Este fue otro aumento. Nada más que el primero fue solo el PRI, del 10 al 15, y del 15 al 16 ya fue conjuntamente PRI-PAN. También incrementaron el impuesto sobre la renta del 28 al 30%, y eso también. Autorizaron los impuestos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. El 30 de noviembre de 2012, diputados y senadores de los 2 partidos aprobaron la reforma laboral que eliminó derechos históricos a los trabajadores al permitir la subcontratación. Esto ya también lo corregimos. El outsourcing, el pago por hora sin prestaciones sociales. Por eso, de nuevo pregunto, ¿qué hicieron en beneficio del pueblo en el periodo neoliberal? El 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de haber tomado posesión como presidente de la República, Enrique Peña Nieto firmó con los partidos PAN, PRI y PRD el Pacto por México, en el cual se acordó ampliar y extender las privatizaciones del sector energético, la privatización de la educación, de la seguridad social y de las comunicaciones, así como reformar leyes fiscales, laborales y hacendarias, todo en beneficio de la clase dominante y de los intereses extranjeros. Ustedes saben que esas reformas del Pacto por México las hicieron en despachos de abogados y les entregaron las reformas a los legisladores para que las aprobaran, pero ni siquiera se hicieron ni en el Ejecutivo ni en el Poder Legislativo. Intervinieron hasta gobiernos extranjeros, sobre todo en la energética. La mandaron de allá. Sí. El 13 de diciembre de 2012 la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada reforma educativa, que esta la defendió Claudio X González, o sea, por eso no extraña nada, que tenía como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza. Asimismo, el 20 de diciembre la mayoría de los senadores votó a favor de dichas modificaciones constitucionales y a partir de ese momento comenzó una campaña de desprestigio, criminalización y persecución sin precedentes en la historia contra el magisterio. ¿Por qué no hemos tenido problemas nosotros? ¿Por qué no han habido suspensiones de clases? Entre otras cosas, porque se respeta a nuestros maestros, a nuestras maestras, no lo que sucedió en este tiempo, que se les ninguneaba, se les perseguía, se les reprimía. Maestros acusados porque se oponían a la mal llamada reforma educativa, acusados de lavado de dinero, encarcelados en reclusorios de alta seguridad, en penales de alta seguridad. El 18 de diciembre de 2012 el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones. ¿Se acuerdan de que decían de que se iban a acabar los monopolios en las telecomunicaciones? Los preponderantes. Se creó el IFETEL para regular el sector. ¿Cuáles son los resultados? Siguen los monopolios. Adelante. Es esto, ¿no? El 10 de septiembre de 2013 la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria, que significó cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes, manteniendo los privilegios fiscales para las grandes empresas y los bancos. La reforma aprobada por el Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013 fue modificada por la Presidencia mediante 2 decretos. Bueno, es lo mismo, condonar y eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios para conceder subsidios o estímulos fiscales. No conformes con el avance en la privatización de Petróleos Mexicanos de la Comisión Federal de Electricidad, el 11 de diciembre de 2013 los senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar 20% del potencial petrolero del país a empresas particulares, nacionales y extranjeras y permitir
el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad. Cuando se aprobó esta reforma, solicitamos, de conformidad con el artículo 35 de la Constitución, una consulta ciudadana para recoger la opinión del pueblo sobre este importante asunto de interés nacional. Sin embargo, a pesar de haber reunido más de 3 millones de firmas y de haber cumplido con todos los requisitos, los ministros de la Suprema Corte, demostrando su lealtad servil a los potentados, declararon improcedente nuestra fundada petición de que se consultara al pueblo. En octubre de 2017 el Senado aprobó nuevos cambios a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Adelante, adelante, ¿hasta ahí termina? En fin, durante el periodo neoliberal las leyes se aprobaron por consigna y a modo, en el sentido que exigían los traficantes de influencias, políticos, funcionarios y legisladores para beneficio de particulares, sin importar el interés público. En los 36 años del periodo neoliberal, los 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, solo estuvieron al servicio de la oligarquía, de la minoría rapaz, y no elaboraron nunca un decreto, una ley, un fallo u otra acción importante en beneficio de la mayoría del pueblo. Presidente, pues justo en esta revisión histórica que acabamos de ver, los 2 ejemplos que yo puse de estas pensiones vitalicias tocan a personajes que fueron fundamentales para este robo y este saqueo. El caso de José Ángel Gurría, que cobra pensión vitalicia en NAFIN, pues es orquestador del FOBAPROA, o sea, se sabe que era secretario de Hacienda con Ernesto Zedillo y fue el que saca adelante pues ese atraco a la nación que vamos a seguir pagando hasta 2042. Y en el caso de Ernesto Zedillo, pues todas las reformas que se hicieron en su periodo, incluyendo por supuesto esto del FOBAPROA, pero sobre todo el golpe a las pensiones. Entonces quizás sea un buen momento para revisar las pensiones vitalicias. Sí, pero si se avanza en la reforma al Poder Judicial, yo creo que es un paso muy importante, porque como dirían los mismos abogados, el que puede lo más puede lo menos. Imagínense que ya no haya ministros que ganen 700,000 pesos mensuales. Si esa reforma se aprueba, que es devolverle su validez a la Constitución, que establece en el artículo 127 que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, y los ministros están ganando 4 veces más que el presidente. Si entre todos logramos eso, pues va a ser un día de fiesta el día que se apruebe esa reforma. Y lo otro es que el pueblo va a elegir, se va a hacer valer la democracia, porque en la democracia el pueblo manda, el pueblo decide, lo que establece el artículo 39. El poder reside en el pueblo y se instituye para su beneficio. Y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Artículo 39 de la Constitución. Entonces ya no queremos simulación democrática, no queremos que haya una oligarquía, una minoría de privilegiados que sean los que dominen, manden en México y que usen como fachada, como parapeto la democracia. Eso es pura demagogia. Ya no queremos eso, queremos democracia de verdad, que sea el pueblo el que decida. Por eso a los legisladores, a los senadores les va a tocar, porque es la historia, es decidir de qué lado están. Y como decía Juan Álvarez, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. No hay término medio entre defender los intereses de una minoría privilegiada o defender los intereses del pueblo de México. A ver, ¿dónde está la medianía ahí? ¿Sí? No son tiempos de moderación, son tiempos para la definición. Entonces, por eso, celebremos con gusto, presidente, el que estemos viviendo. Presidente, ya muy brevemente, ayer usted mencionó que esta pausa en la relación entre la presidencia y el embajador Ken Salazar no es un asunto trascendente. Sabemos que las agencias de Estados Unidos estaban acostumbradas en los gobiernos pasados pues a hacer lo que querían en México, violando nuestra soberanía, incluso pues orquestaban operativos sin siquiera avisarle al gobierno. En esta administración, en su gobierno, se cambió la ley de seguridad nacional para regular a estas agencias. Preguntarle rápidamente
básicamente cuál es el estatus de estas agencias que incluye a la CIA, al FBI, a la DEA, la ATF. ¿Qué estatus tienen en este momento? Si hay también tensión o pausa con estas agencias. Muchas gracias. Se sigue manteniendo la relación con el gobierno de Estados Unidos. Solo hubo una protesta respetuosa, abierta, franca, porque decidieron, o así lo expresó su embajador, opinar sobre un asunto que solo corresponde decidir a los mexicanos, el caso de la reforma al Poder Judicial. Y eso es contrario a nuestros principios constitucionales de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Nosotros somos un país libre, independiente, soberano, y eso fue lo que se les aclaró, porque hemos sido nosotros muy respetuosos con todos los pueblos y gobiernos del mundo. No somos injerencistas. Imagínense nosotros opinando sobre lo que acontece en Estados Unidos. Todos los días habría información en ese sentido. Pero sería una actitud irrespetuosa, imprudente. Además, hemos llevado muy buena relación, tanto con el gobierno del presidente Trump como con el gobierno del presidente Biden. Muy buena relación y beneficiosa para nuestros pueblos, para nuestras naciones. Lo que sucede es que hay la manía, la costumbre que viene de lejos, de actuar como gobiernos del mundo, ¿no? Y no respetar la independencia y la soberanía de los pueblos. Y entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. A ver, ¿por qué no lo pones ahí? Sí, eso nos lo enseñan en la escuela, lo aprendemos de memoria, ¿sí? El otro día dije que nos aprendimos de memoria, entre otras cosas, de que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. ¿A poco? No lo sabemos. ¿De quién es la frase? Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. De Juárez. Y esa frase yo creo que es una de las que más se saben los mexicanos. Para los que les extraña de que sea el pueblo ahora el que decida, ahí está. Este es el sustento de la política exterior de México. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo hoy, que por cierto hoy cumplió su 9º aniversario del Grupo Cantón. Ya se ha tocado mucho el tema del Poder Judicial, se ha tocado mucho y nos queda claro que jueces, ministros y personas de la clase dorada de la Suprema Corte no quieren perder sus privilegios. También nos queda claro que van a hacer todo lo posible al costo que sea para evitar que se frene, para frenar esta reforma al Poder Judicial e incluso están las amenazas latentes que van a evitar la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa en la Cámara de Diputados. Ya está sitiado tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados con tal de precisamente evitar esta reforma al Poder Judicial. Todo eso nos queda claro, pero sigue estando vigente las personas que son las verdaderas afectadas, en este caso los justiciables, aquellos hombres y mujeres que están en espera de una sentencia, que están en espera de algún fallo, que están a la espera de su libertad, que están a la espera de justicia pronta y expedita, que a la fecha, en este momento, por este paro, se les ha negado. Aunque digan que están trabajando, no es cierto. Y por ahí nos prometió usted, señor presidente, con todo respeto, nos había prometido un cuadrito en el que lo que se ha dejado de hacer, pero también lo que no se ha hecho, con o sin paro, en este caso de los jueces, las órdenes de aprehensión, de sentencias, fallos, todo lo que realmente sea este atraso que hay en el Poder Judicial. Me gustaría ver si tienen ustedes ahorita un estimado realmente del daño que se ha causado precisamente con este paro, con este movimiento. O sea, es curioso, ¿no? Verlos hoy muy activos también, pero realmente cuando tuvieron ellos la oportunidad de impartir justicia, siempre se les veía pasivos. No sé si nos podría apoyar con esas cifras para complementar este tema del Poder Judicial. Sí, sería muy bueno y vamos a hacer el análisis y ofrezco que antes de irnos se presente el análisis de cuántas órdenes de aprehensión, por ejemplo, no han autorizado los jueces, sobre todo cuando se trata de proteger a influyentes. Es bueno el dato, ¿no? ¿Es a eso a lo que te refieres? Y no solamente de influyentes,
o sea, persona en general, o sea, sí, ¿y cuántos presos hay sin sentencia? ¿Desde cuándo? Todas estas estadísticas de la ineficiencia del Poder Judicial. Esto que hablaba yo, de revisar a cuántos jueces, magistrados y ministros ha sancionado el Consejo de la Judicatura en los últimos 20 años. Sí, bueno, porque ¿no? Ese órgano se creó para hacer valer la legalidad, el buen comportamiento, el no permitir la corrupción, el influyentismo, el nepotismo en el Poder Judicial. Ese es otro dato. ¿Cómo está el nepotismo en el Poder Judicial? Según la ministra Batres, hay entre 2 y 4 familiares de jueces y ministros trabajando ahí en la… Sí, pero a ver si podemos hacerlo bien. O sea, para que quede constancia de lo que quieren mantener los que van a votar en contra de la reforma al Poder Judicial. Nada más que no nos va a dar tiempo, porque creo que este asunto lo van a resolver como el martes, pero a lo mejor martes o miércoles. No, pero a lo mejor sí, le voy a encargar a la secretaria de Gobernación, a la consejera jurídica, a la secretaria de Seguridad. Ni modo, de por sí, trabajan todos los fines de semana. Les voy a encargar que me hagan el análisis para presentarlo aquí el martes en la mañana. Y aprovechando… O sea, y que también se actualice lo de los sabadazos. O sea, toda la información para que los senadores voten de acuerdo a su conciencia. Y bueno, le decía que también aprovechando esta estadística, no sé si ustedes tengan contabilizado cuántos, o sea, realmente cuántos recursos, juicios han interpuesto los propios ministros. Bueno, ya tenemos claro que es la reforma, frenaron la reforma energética, frenaron pues todas las iniciativas que se aprobaron en la Cámara de Diputados, senadores, y que, bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? ¿Cuántos juicios, por ejemplo, interpusieron con el Tren Maya? ¿Cuántos juicios interpusieron contra el AIFA? ¿Cuántos juicios interpusieron contra… O sea, cada programa, cada acción, siempre había una reacción. Y no estamos hablando de 1 o 2, estamos hablando incluso de decir, nada más solo con la reforma al Poder Judicial, pues se contabilizan más de 1,000, ¿cómo se me olvidó el término jurídico? Juicios, no sé si sea correcto, ¿no? Pero recursos, sí, perdón, sí, muchas gracias. O sea, realmente cuánto ha sido lo que se ha invertido desde el Poder Judicial para frenarlo, porque incluso con Peña Nieto nunca se había visto pues esta vorágine de recursos legales, vaya, creo que ha sido el gobierno más atacado a nivel legal. Y bueno, sin temor a equivocarme, pero si también podrían regalarnos esa estadística para tener claro. Vamos a hacer el guión, ya quedamos, ¿no? A ver, ¿cómo están las decisiones que se toman los fines de semana, o sea, los sabadazos? 2, ¿cuántos años y cuántas personas no han sido sentenciadas? ¿Cuántos años llevan sin sentencia? Estos son 2 datos. 3, lo que tú estás diciendo ahora. ¿Cuántos amparos han otorgado en contra de las obras de nuestro gobierno en comparación con otros gobiernos? Eso es verdad. Sí. O sea, lo que tiene que ver con la ley eléctrica, lo que tiene que ver con la Guardia Nacional, todo lo que el aeropuerto, el Tren Maya, ¿sí? Lo de vapeadores, o sea. Sí, no perdemos aquí el tiempo en estarlo recordando porque nos están escuchando Rosa Isela y Luisa María. ¿Han querido destituir y desaforar? Ah, sí, las denuncias que presentaron, la ley minera, la ley electoral. Lo de la ley electoral, pero también lo de impunidad, que es interesante eso. ¿A cuántos famosos han liberado? Sí. Hay un asunto de la cuestión de los impuestos. O sea, ¿cuántas órdenes de aprehensión han negado cuando se trata de fraude fiscal? ¿Cuántos expedientes tienen guardados? ¿Cuánto tiempo duran los trámites en el Poder Judicial cuando se trata de cobrar impuestos a los grandes contribuyentes? Los jueces chanchulleros. Sí, hay bastante materia, ¿no?
y luego muy a detalle cuánto ganan, pero con todas las prestaciones, para que ya dejemos de estar hablando así de generalidades. ¿Y quiénes han sido los principales promotores? Recursos que ha interpuesto la Fiscalía porque no autorizan órdenes de aprehensión. Por ejemplo, cómo se negaron a otorgar la orden de aprehensión contra el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y cómo la Fiscalía presentó un recurso y cuánto tiempo lleva y no resuelve. De una vez, toda la información sobre esto. Ya pusimos los casos de sanciones y... ¿De la judicatura? Sí, de la judicatura. ¿Desde cuándo no sancionan a un juez, a un magistrado, a un ministro? Toda la información. Porque ni modo que salga esta información en Televisa o en Azteca, con Azucena, o ¿cómo se llama? El Universal. Qué bárbaro el Universal. Ya casi le llega al Reforma. Pero en fin, ya vámonos a desayunar, ¿no? Es que voy a una gira, vamos. Una última. A la gira. ¿Cómo va su mudanza de aquí para allá? No sé si ya empezó su mudanza de Palacio Nacional. Ya. Ya empezamos. ¿Todavía sigue viviendo aquí o...? ¿Mande? ¿Todavía sigue viviendo aquí o...? Perdón, no me tonta la pregunta. Sí. Hasta los últimos días, pero ya empezamos. Pues yo ya empecé a ver lo de mis libros, los que me voy a llevar a Palenque, la bibliografía básica. Me voy a llevar en total como unos 150, 160. Con eso tengo para 3 años, porque es una investigación que tiene que ver con la vida del México prehispánico y no hay muchas fuentes documentales. Es muy poco, pero sí, y no me voy a llevar más libros, o sea, no quiero allá la biblioteca porque no me quiero distraer en otras cosas. No, pero sí, algunos, sí. Sí, durante mucho tiempo. Es que es extraordinaria la satisfacción que deja el ser lector, ayuda mucho. O sea, puede ser que con las redes, con el internet, ¿no?, tenga una información pronto, ¿no?, como se necesita a veces, pero leer un libro tiene una sensación de otro tipo, ¿no? Es algo pues único, es un agasajo, un buen libro. Claro, ya tiene tiempo que yo leo a grandes escritores. Me dedico a eso en el tiempo que tengo. Pero, por ejemplo, Martí es un buen lector y escritor, y así muchos. Yo tengo en la casa pues, también una buena lectora, Beatriz, también escritora, pero ayuda mucho el tener como marco de referencia el conocimiento de la historia, por ejemplo. Decía Cicerón que la historia era la maestra de la vida. Por eso yo defiendo mucho la grandeza cultural de México y la fecunda historia política de nuestro país. Y en los dos casos ha habido un menosprecio deliberado para someternos, para acomplejarnos. Imagínense, somos herederos, ¿no?, de grandes civilizaciones que florecieron antes de la llegada de los europeos y nos invaden, nos someten y niegan todo nuestro pasado y llegan en algunos casos a lograr que nos avergoncemos de nuestro pasado glorioso. Imagínense cuánto clasismo, cuánto racismo, cuánta opresión. Porque si no aceptábamos que nos habían traído la civilización o nos comportábamos de distinta o de forma, nos comportábamos como ellos piensan, con los prototipos, ¿no?, o pensábamos como ellos,
éramos nacos, ¿no? Totonacos. Pues sí, con mucho orgullo soy naco y chinto y indio patarrajada de Macuspana, de Tepetitán. Pero eso sí, no los impusieron. Yo recuerdo que fui a una comunidad, no quiero decir su nombre, porque es fuerte, muy cerca de Monte Albán, Sierra de por medio, en Oaxaca, y vestimenta y fisonomía zapoteca, pero no hablaban la lengua zapoteca. Y no se perdió el habla, la lengua, hace poco, sino ya llevaban tiempo así. Me llamó mucho la atención. Es que era muy fuerte la campaña en contra de los pueblos originarios, de sus culturas. Entonces es importantísimo revalorar, porque lo mejor que somos los mexicanos, lo mejor del mexicano de nuestros días viene del México profundo. ¿Qué es lo mejor? Somos solidarios, fraternos. Eso viene de siglos atrás. Somos trabajadores. ¿De dónde viene eso? Hasta la limpieza, el respeto, algo que es así demostrable por completo. Los antiguos mexicanos no tenían el vicio de la avaricia. ¿De dónde viene la fiebre del oro? Eso no es del México prehispánico. Yo he dicho de que 3 veces se ha quemado este palacio y 2 fueron por casos de corrupción en el virreinato contra los virreyes, pleitos también entre el arzobispado y el virrey, pero por corrupción. Y una tercera vez ya en el México independiente se quemó, fue un accidente, creo que en 1873, pero en la colonia 2 veces y por corrupción, porque las autoridades acaparaban los impuestos que se cobraban en las minas y acaparaban hasta el maíz, y hubo rebeliones. Entonces, eso en cuanto a grandeza cultural. Y luego la historia. Sí hay que tomar en cuenta a los grandes pensadores, ¿no?, del mundo, las grandes transformaciones que han habido en el mundo, pero no olvidar lo que hicieron nuestros antepasados, los que lucharon por la libertad, por la justicia, por la democracia. Es que lo que hizo Hidalgo es verdaderamente excepcional, heroico. Lo que hizo Morelos, Juárez, los revolucionarios, los Flores Magón, lo que hizo Zapata, Villa, Madero, apóstol de la democracia. Imagínense que Madero, después del porfiriato, que imponían a diputados, a senadores, a gobernadores, que un gobernador tardaba 20 años, como él, que se llevó 34 años como hombre fuerte. Pues así tenían, pero no solo eran hombres fuertes en los estados, sus hombres de confianza, sino la mayoría de los gobernadores del porfiriato eran militares y los diputados pues los ponía a él y los senadores los ponía a él. ¿Cuál democracia? Y no solo eso, dictadura, esclavitud, represión, exterminio de pueblos indígenas. Llega Madero y cuando le toca ser presidente, el tiempo que tarda antes de que lo asesinen, si había una elección en Veracruz, en Nuevo León, en cualquier estado, le escribía al gobernador: le pido, por favor, ahí están las cartas, que cuide, que se respete el voto de los ciudadanos, que por eso es que luchamos para hacer realidad la democracia. Un presidente que le escribe así a un gobernador, pero además que le ponía en la carta: no interesa quién gane, sea del partido que sea, lo más importante es que se respete la voluntad del pueblo. Ese era Madero, ¿no? Por eso es muy doloroso que una pandilla de rufianes ambiciosos lo hayan asesinado. ¿Dónde hay en el mundo demócratas sinceros,
como Madero en la historia. Entonces, por eso digo, hagamos a un lado los complejos. México es una potencia cultural, una historia excepcional. ¿Dónde están los Lázaro Cárdenas en el mundo? Que le tenían un profundo amor al pueblo, sobre todo a los pobres, popular, patriota. Entonces,